Somos Purito Perú. Igualito que tú. Nuestro reportero en acción hizo un viaje relámpago hasta la ciudad de los vientos. Sí, señores, Juliaca. Y solo para conversar con Dayana Areli, Olguita Corazón, una voz que promete, y esto fue lo que nos contó. Hoy nos encontramos acá en Juliaca con nuestra amiga Olguita Corazón. Bienvenida a Purito Perú, amiga. Ay, muchísimas gracias, Eduardito. Muchísimas gracias. Acá, pues, acá no, en Juliaca, por tu visita. Gracias por la compañía también. Acabamos de tener una entrevista a la radio de La Decana, ¿no? Sí, muchísimas justo, gracias. Estuvimos ahí un rato acompañándote en Radio La Decana y participando un poquito de lo que es tu carrera, contando tus experiencias, cómo viene tu música y esa canción que está dando que hablar, ¿no? Dinos el título y de quién es el autor. Ay, lo que tiene mucho que hablar es el tema No Soy Tan Cojuda, ¿no? Del popular chaleco, autoría de Alex López, ¿no? También muchísimas gracias también a él, ¿no? Que ese temita está dando mucho que hablar más en Bolivia, ¿no? Estás trabajando mucho por allá, por Bolivia, ¿no? Sí, más siempre estamos dando más que hablar en Bolivia, ¿no? Acá, y gracias también por ese respaldo de toda la linda gente de Bolivia. ¿Cuánto tiempo es de carrera, Olguita? Acá estamos 2 añitos ya tratando de entrar, tratando de Hay estar, que perseverar, ¿no? Claro, ¿no? siempre con la humildad, nada es de noche a la mañana. Yo pienso que la música es un poquito más complicada hoy en día, ¿no? Que hay bastante competencia también, ¿no? Pero aún así creo que lo más bueno de mí es que seguir luchando, seguir, ¿no? Ahí con lo que a uno le gusta. Esa es una cualidad que habla mucho de las personas porque, como bien dicen, ¿no? El éxito no viene de la noche a la mañana. No viene de la noche a la mañana, el éxito no es que uno se lance a un escenario, grabe un tema y ya es un éxito. Hay que perseverar, hay que dar con nuestro trabajo, como dicen, humildemente, paso a paso. Sí, muchos piensan, ¿no? Una vez que grabes un material y ya eres una persona del éxito, no es así, ¿no? O famosa, ¿no? Mayormente la gente juliaqueña piensa de esa manera, ¿no? Pero no es así. Yo pienso que para esto, gracias más bien por ese apoyito, de verdad, estoy muy agradecida. Yo pienso que los artistas que estamos empezando necesitamos bastante apoyo de comunicación, ¿no? Para tratar de así llegar a los corazones peruanos y tanto Bolivia, ¿no? Y cruzar las fronteras. Y sabes, por ejemplo, que Purito Perú no solamente nos ven acá en Juliaca por Fama TV todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, sino que también salimos en Bolivia a través de nuestros amigos de Teleestrella Internacional. Allá salimos sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, si no me equivoco, pero también tu música a través de nuestro programa, que nosotros encantados de poderte brindarte la mano, igual que nuestro amigo Elton, un gran amigo nuestro. También se ve, por ejemplo, en Huaraz, se ve en Tacna, Tarapoto, Yurimaguas, Tingo María, Ucayacu, Huaraz, Huacho y por supuesto en Lima, ¿no? Claro, por supuesto, nuestra capital, Lima, ¿no? Yo sé que su programa o su nombre, Purito Perú, es muy conocido nacionalmente todo Lima o también también nos sumamos pues a la chamba con nuestra Olguita para masificar un poco más tu talento, tu música. Así pues, muchísimas gracias más bien por ese, ¿no? ¿Y a quién le dedicas eso? No soy una cojuda. No soy tan cojuda. Tan, ni siquiera soy una, sino tan. De repente a Eric, vente más acá. Te están dedicando una canción, papá. Dice que ya no soy tan cojuda, te dicen. Es como decir, ese temita es de nuestro amigo Alex López, ¿no? Del grupo Alumbra. Sí, pues este temita nos ha respaldado bastante, más ha encariñado a la gente boliviana más que todo, ¿no? Yo sé que es una palabra un poquito más fuerte, no soy tan cojuda. Pero según como uno lo dice, también se escucha de una humorada, tal vez, ¿no? Yo pienso que esos temitas a veces en muchas ocasiones bastante, o sea, como te titulada un poquito, no friegues, no deja de joder, ¿no? O sea, hay tantos temas que también son... Yo no soy de esa basura. A veces, esos temitas y ahora que el Alexito pues ha compuesto No Soy Tan Cojuda, ¿no? ¿Y esa producción, cuántos temas hay en esa producción donde está Yo No Soy Tan Cojuda? Ahorita acabamos de grabar 5 temitas, que Ni Tus Lágrimas, Ahora Sufre,
en nuestro estilo, ¿no? En nuestro estilo, el popular, ¿cómo te digo? ya me puse nerviosa. No, no te preocupes, estamos entre amigos. El tropical andino, ¿no? El huayno tropical andino, ¿no? Que estamos lanzando recién nomás, que acabamos de grabar, ¿no? 5 temitas. Desde ya nos comprometemos que bailando. vamos a estar acá en mayo, los primeros días para la fiesta de las salacitas. Ahí vamos está a venir a conocer un poco la tradición de las salacitas y hacer una nota también especial para nuestro Purito Perú, ¿no? Ay, qué interesante, ¿no? Me parece un programa bastante que camina, ¿no? Es la idea, ¿no? Llegar a todos lados, mostrar un poquito de nuestra cultura, tanto de Juliaca para el resto del país. También tenemos programados así, Huaraz, Tacna, Tingo, y en lo que viene los meses, ¿no? Para mostrar un poquito de variedad. Claro, bueno, sería, entonces estaremos esperando la próxima visita a la ciudad de Juliaca, ¿no? Si por ejemplo los amigos acá de Juliaca o de repente en La Paz nos están viendo por las señales que salimos, Fama TV y Teleestrella, te quieren contratar, ¿qué numerito podemos llamar? A ver, los números para contrato 984-726770. El otro número 948-529137.